Saludos amigos de Teleuniverso Canal 29 y Sábado al Día. Como ya sabrán, nos hemos trasladado hacia Nueva York para destacar las carreras de algunas mujeres dominicanas que han logrado destacarse en esta sociedad y bueno, precisamente buscando poner de manifiesto todo lo que han aportado a las profesiones que ejercen y también a la dominicanidad, ¿por qué no? Estamos en el Capitolio de la ciudad de Nueva York y en esta ocasión vamos a trabajar una entrevista que hace tiempo quería realizar porque es una persona que comparte rama también con nuestro oficio. Hablamos de Romy Cabral Mota. Oigan nada más y nada menos qué posición tiene. Estamos hablando de directora de medios de comunicación en español con la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul. Y claro, una posición no te define, pero a partir de la responsabilidad de que eso implica, nosotros esperamos tener una conversación muy interesante. Gracias, Romy, por aceptar esta propuesta y recibirnos aquí en los espacios donde tú te desenvuelves principalmente, que es el Capitolio. Gracias a ti, Luis, por la oportunidad de poder hablarle a toda la gente nuestra. Tú, periodista de profesión, ejerciste en República Dominicana, vienes a los Estados Unidos, continúas desarrollando tu carrera dentro del periodismo, los medios de comunicación. ¿Cuál sería ese punto inicial con el que tú comenzarías a describir, digamos, tu trabajo profesional como periodista? ¿En qué momento lo situamos, ese punto inicial? Bueno, yo creo que desde el principio, desde cuando era un adolescente que tenía el sueño, hasta comenzar a ver ese sueño materializado. Porque como mencionaste, mi carrera empezó en la República Dominicana, siendo alrededor de 19 años, Jovencito. Ya estaba en los medios de comunicación. Mi primera casa, que fue Telesistema, en Telenoticias, allá con Roberto Cavada, el señor Miguel Febles, Ana López, esos fueron mis primeros maestros. Okay. Entonces ahí comencé a conocer qué realmente era el periodismo, porque una cosa es lo que le enseñan a uno en la escuela y otra cosa diferente lo que uno va a ver en la calle. Pero digamos también que la transición de dejar la República para venir acá fue un punto clave para mi carrera porque digamos que no todo el mundo tiene la oportunidad de salir de la República Dominicana a ejercer periodismo. Sabemos que aquí hay mucha competencia, gente de todo el mundo que quieren venir a ocupar las plazas que hay en los pocos canales de comunicación en español. Entonces yo creo que venir a hacer ese cambio también fue de los momentos más impactantes en mi carrera y también conocer que no era la misma manera de hacer periodismo aquí que la que se hace allá. Cuando tú estudiabas, tú eres de la UAS. De la UAS. De la UAS. Tú tenías claro ese propósito. Yo voy a iniciar aquí, pero mi enfoque es irme a los Estados Unidos. Desde ese momento tú lo tenías claro. Realmente el enfoque no era venir a quedarme. El enfoque era venir a hacer una maestría y volver. Okay. Porque ya yo me sentía que conocía cómo eran los medios allá o que ya estaba trabajando, me gustaba el ambiente. Entonces no conocía de nada aquí y lo que te dicen allá cuando tú vas a emigrar es que tú vas a dejar lo conocido, tu carrera, mucha gente me dijo, para irte a trabajar en un McDonald's. Entonces eso es lo que se estipula. Exacto, entonces tú dices, bueno, pero si se da el caso de que no puedo trabajar en mi área, pues yo vuelvo, yo voy a hacer una maestría y vuelvo en 5 años. ¿En qué era la maestría? Una maestría en comunicación, pero relacionada en relaciones públicas. ¿Pudiste hacerla aquí? Sí, la hice. Sí. Pero eso no fue tampoco que llegué y hice la maestría, porque hay que aclarar que cuando uno llega tiene que también saber el idioma para entrar a ciertas universidades, ¿verdad? Okay. Tiene que pasar un sinnúmero de pruebas, a menos de que tú vengas como estudiante internacional con un contacto desde Santo Domingo, ¿verdad? Que sea aprobada. Pero mi caso fue que a mí me salió una residencia y yo tenía que venir a vivir para acá. Okay. Entonces pasé el proceso de ir a la universidad, aprender inglés avanzado para entonces luego aplicar a la universidad. En eso pasaron 2 años. Entonces, una vez llegas a los Estados Unidos, ¿llegaste con la preparación suficiente en el inglés o ya, como quiera, el idioma seguía siendo una barrera para cuando llegaste aquí? Porque hablaste de que te habías preparado un tiempo, formándote en el inglés intensivamente, pero ¿cómo fue eso? Cuando llegué aquí, lo primero que tenía que hacer era estudiar el idioma, porque aunque uno crea que sabe un poco, yo tenía una base, no es igual.
el acento, tú sabes, todo eso. En Santo Domingo yo estudiaba, pero era un asunto más de gramática. Cuando vine aquí tuve que durar 2 años en una universidad para aprender un poco más antes de entrar entonces en materia. Se parece al mismo periodismo. Una cosa es la teoría de la universidad y otra cosa es cuando tú sales a la calle y ves la realidad. Exactamente. No, la pronunciación depende, varía mucho. Inclusive tú vas a un estado y no te hablan igual que en otro estado. Eso varía de gente, por ejemplo, de provincia o del campo, hablan diferente a una gente de la ciudad que va a cortar más la palabra, va a hablar un inglés un poquito más rápido. Entonces, es igual como en el español, así mismo. Los dialectos varían, entonces sí, eso era muy importante, y más que yo iba a estudiar comunicación, imagínate, donde se supone que tenemos correcto uso del lenguaje. ¿Qué tanta importancia le das a esa diferenciación de la comunicación o el periodismo que se hace en países del Caribe, para decirlo así, con Estados Unidos? Bueno, yo creo que el periodismo, la diferencia sería en cómo manejamos la noticia. Por ejemplo, en Santo Domingo se usaba un periodismo un poquito más crudo. Es decir, por ejemplo, hay un accidente. En ese tiempo, no sé si ahora se regula un poquito más, pero podía uno ver escenas de sangre. O en un caso de feminicidio donde no se debería, uno podía ver quizá algo o alguna parte del cuerpo de la víctima o ponerlo en cámara, porque si hay un morbo que hay que alimentar, eso varía mucho también del medio, quizás. Tenemos las leyes, pero como en todo, no se cumple. Exactamente. De hecho, en el 19 se aprobó una ley que tiene que ver con la preservación de la dignidad y la imagen de las personas fallecidas, pero eso no ha servido para nada. Pero a diferencia aquí, es prohibido completamente. Si una persona, uno le pone algo que sea inapropiado o que cause vulnerabilidad a su ser querido en caso de que sea una persona ya fallecida, es completamente demandable. Entonces se cuida mucho eso, se cuida mucho la imagen, se cuida mucho la parte legal de lo que pueda perjudicarme a mí como reportero, pero también a la compañía a la que yo sirvo, ¿verdad? Porque no queremos enfrentarnos a esas partes. Es un poquito más cuidadoso, digamos, ¿verdad? Cuando se hace periodismo. En el caso de las exigencias académicas o profesionales, ¿aquí hay mucha regulación con eso? ¿O se da como en el caso de República Dominicana, que hay un gran empirismo? Que no todo el empirismo es malo, pero allá tenemos todavía esas libertades de que no necesariamente hay que formarse en periodismo para ejercer en un medio. ¿Aquí se da eso? ¿Cómo se maneja esa Yo creo que aquí se da más el asunto de la experiencia. Vale mucho los años que tú tengas. Por ejemplo, mayoría de las personas que yo me encontré en los medios venían de otros países también, o algunos de los demás, el resto, eran que estudiaban aquí, estudiaban comunicación. No tenía que ser necesariamente periodismo, podría ser un área, digamos, relacionada. Es abogado, sociólogo. Exacto, por ejemplo, los productores de televisión de producción, pero todos profesionales. Y los que venían ya que traían de otro país, eran gente ya que tenían una carrera en sus países. Entonces, sí, la mayoría era profesional, no era como que un abogado. Es difícil que tú encuentres, por ejemplo, un contador haciendo televisión o haciendo periodismo, digamos, de noticias, que es lo más formal, porque sí podría quizás tener un programa, ¿verdad? Especificado en esa área, pero es más difícil, sí. Aquí no hay tanto empirismo. Ya. En tu caso, entonces, cuando llegas, ¿en qué año llegas y cuál fue tu primer trabajo oficialmente? Yo llegué a los Estados Unidos en el 2014, en enero del 2014. Mi primer trabajo empezó ese mismo año, 4 meses después. Yo llegué en enero. Y como en abril ya estaba trabajando. ¿No te tocó un McDonald's nunca, entonces? Nunca me tocó, ese era algo del miedo que me trataban, tú sabes. Era una manera como de, tú vas a dejarlo seguro aquí para irte a trabajar a un McDonald's, me dijeron incluso familiares. Pero gracias a Dios, toco madera de que nunca tuve que trabajar en otra área que no fuera la mía, menos de que fuera por decisión propia. Entonces, ¿en qué medio empezaste ya aquí? Era un periódico hispano, es un periódico hispano en Grand Rapids, Michigan. El director es un dominicano, Andrés Abreu, un querido
colega, también comunicador por muchos años en la República Dominicana, que estableció un periódico allá. Y ahí estuve por un poquito más de 1 año y 6 meses. Ahí hacías cobertura de diferentes fuentes. Sí, todos los medios judicial, hacía el hard news, que le dicen aquí, las noticias del día a día, hacía de todo. ¿Quién para ti marca la línea informativa? ¿El público o el medio? ¿Se hace la noticia en virtud de qué interés? ¿De lo que quiere el medio o de lo que el público está exigiendo? Realmente, digamos que el periodista debe cumplir un parámetro, ¿verdad?, de la línea que le dan sus editores. Pero lo que nos enseñan a nosotros es que debemos de basarnos en base a lo del público, el interés común. No importa que la línea de un medio tal sea un partido X o una opinión X. Si está mal, hay que denunciarlo. No podemos nosotros ser los únicos medios que no lo denuncian porque tenemos una línea que seguir. Lo que está mal, hay que denunciarlo. Claro. En el caso de, si habláramos de referentes dentro del periodismo, ya sea aquí o en República Dominicana, ¿pondrías algún nombre? Por ejemplo, 2 nombres. Bueno, en la República Dominicana alguien de mucha influencia para mí fue el señor Miguel Febles, que fue uno de mis jefes. Aprendí bastante con él cuando recién comencé en una pasantía. Con una perspicacia admirable. Sí, y su manera de ver las cosas, siempre, ¿no?, con el ojo periodístico. Creó una influencia en mí y me daba como eso de que decimos de mentoría. Lo veía así, como un mentor. Muy bien. También el señor Roberto Cavada. En mi infancia me marcó mucho también ver los reportajes de Nuria Piera. De hecho, por eso fue una de las razones. Sí, que yo quería estudiar periodismo porque me crecí viendo sus reportajes de investigación y me parecía que se necesitaba mucho de eso en el país de nosotros y en el mundo entero, porque de otra manera no hay como conocer ciertas cosas que pasan que no deberían estar pasando. ¿Cómo tú valoras el tratamiento que se le da a la información en el aspecto digital? Rápido, dinámico, a veces no tratada. Esa es una de las críticas que se hace a la información de que se trabaja en el día de hoy. ¿Tú qué piensas sobre eso? A veces se ejerce mucha desinformación. Creo que por el asunto de los views y por el popularismo que se quiere tener en los medios de comunicación de redes sociales, a veces se obvia mucho la parte profesional. Se informa cualquier cosa, se dice cualquier cosa, aunque luego tengamos que retractarnos. Y eso es muy perjudicial para el periodismo de verdad, el periodismo de calidad. Okay. Pero ciertamente sí es algo que está influenciando ya hoy en día a los jóvenes principalmente. Ese es su principal medio de comunicación. Entonces nosotros como profesionales tenemos que tratar de que sean cosas lo que pongamos un poquito más acabado para dar lo mejor. ¿Tú crees que los estados, los países, los gobiernos locales, quien sea, cualquier autoridad, está haciendo las diligencias debidas para poder regular eso, o tú entiendes que se le ha dado mucha libertad a ese tipo de contenido? Bueno, por ejemplo, aquí en el estado de Nueva York, la gobernadora Hochul ha tratado de regular mucho con relación a los casos que se han dado por influencia de las redes sociales, especialmente en los adolescentes. Sobre el tema de la desinformación. Sí, ¿verdad? Hemos visto, por ejemplo, mucho jóvenes que por videos virales en TikTok o en Instagram, cualquiera de los medios de redes sociales, han cometido, digamos, han hecho retos que le han quitado la vida. Entonces ahora mismo se está tratando de regular a los medios de comunicación, de las redes sociales, que tengan responsabilidad en lo que ellos permiten que se publique ahí. Porque de cierta manera hay mucha libertad, entonces esos videos se hacen virales y por la cantidad de seguidores que tienen no se quitan rápido de una plataforma. Claro. Y no necesariamente tienen que ser algo que sea una buena influencia. Hay niños que han muerto, por ejemplo, brincando de un subway a otro, de un tren a otro, porque... Dependiendo el reto del momento, el challenge del momento. Exacto, entonces hay challenge, por ejemplo, que
y son niños de 5, 6, 7 años, 8 años, que todavía no tienen mucho discernimiento de lo que es bueno y lo que es malo. Muy y influenciables. quieren ser populares también. Claro. Entonces, si yo hago eso porque mi amigo lo hizo y tiene 1 millón de views, si yo lo hago, yo también puedo coger ese 1 millón de views, pero no estamos pensando en la parte negativa que puede traer eso, las consecuencias. Pero los medios sí tienen una responsabilidad en eso. Claro, hay una línea muy delgada que nosotros siempre hablamos entre esa libertad de expresión, de tú expresar lo que tú quieres, de tú decir lo que tú piensas, y el libertinaje que pone en peligro a la colectividad incluso, porque no solamente es un peligro que atañe a quien lo ejerce. Claro. Pero el tema de las reacciones, ya que tú me has dicho que la misma gobernación, la gobernadora Kathy Hochul ha estado llevando a cabo esas iniciativas, ¿cómo han sido las reacciones? ¿Ha habido confrontaciones por eso? Digamos que los padres principalmente... Muchos defensores de la libertad no han salido a pelear eso. No, al contrario, los padres que tienen esa preocupación, que saben que es el reto con el que estamos viviendo día a día, de la influencia que ejercen los medios de comunicación, especialmente las redes sociales entre los jóvenes, están tratando de apoyar estas medidas. De hecho, Nueva York sería el primer estado, si pasara de hacerse un plan completo ya, sería el primer estado que tendría leyes con relación a eso para regular los medios de comunicación de redes sociales. Pero todavía ellos no asumen la responsabilidad que tienen. Todavía no lo asumen, pero llegará el tiempo en que sí lo van a tener que hacer. De hecho, ya vimos como directores de medios como Facebook y todo eso han tenido que ir a dar cuenta al Congreso. Tú como encargada de medios en español de esta gobernación, me imagino entonces que dentro de ese proceso que están llevando a cabo, estás en una relación permanente con los principales medios de comunicación. No sé si pudiéramos mencionar uno, el New York Times, que está... Mayormente con los de habla hispana. Con los de habla hispana, sí. Ok. Pero en tu caso, ¿qué tan intenso ha sido ese trabajo para transformar todo eso? En el caso de lograr esos cambios que se quiere desde la gobernación, ¿ha sido muy difícil en cuanto a tus tareas propias? Yo creo que el sistema aquí se mueve muy colaborativo. Tanto los medios de comunicación están separados, ¿verdad? Los medios de comunicación, la política. Pero digamos, el sistema se mueve colaborativo en el sentido de que las leyes pasan, pero no es un tiempo que hay que agotar, hay que llevarlo, hay que dialogar, se tienen que llegar a un acuerdo, todavía pueden pasar en la Asamblea y en el Senado, no necesariamente tienen que firmarse por la gobernadora, ¿verdad? Entonces, cuando algo pasa es porque ya realmente es necesario. Entonces, mayoría de las medidas que salen de aquí de gobierno son acogidas favorablemente y también se debaten algunas en los medios de comunicación. Claro. Cuando se considera que no era lo apropiado, ¿verdad? Como en todo, como en el mundo entero. Pero por lo regular, medidas así como esto, de regular los medios de comunicación, de redes sociales, sí, exacto, es algo que eventualmente va a pasar, porque estamos viendo que hay muchas libertades y también hay muchos peligros, pero especialmente para los niños. Las restricciones son para los niños. Claro. El adulto puede todavía hacer como considere con sus redes sociales, pero por ejemplo el tema de que un niño con 8 años que esté viendo un contenido de un adulto, eso no debería de ser bien considerado. En el caso de llevar una agenda para medios latinos o en español de la gobernadora nada más y nada menos que de Nueva York, ¿qué implica eso en el día a día? ¿Qué tan demandante podría ser? ¿Cómo se le lleva una agenda de medios a alguien como la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul? Eso implica una dedicación diaria, una respuesta rápida también a lo que necesitan los medios, porque también hay temas, por ejemplo, el día a día se cubre, ¿verdad? Pero hay reportajes especiales que ellos quieren, en el caso de nosotros, que somos medio de habla hispana, siempre se necesitan gente que hable en español para hablar de ciertos temas. Okay. Entonces es más enfocado muchas veces en esa área de cómo puedo ayudarte para que tú puedas hacerlo lo mejor posible y pueda dar la mejor información de parte de nuestra a la audiencia de habla hispana. ¿Y cómo llegó esa oportunidad entonces? ¿La gobernadora te contacta o a través de quién llega eso?
Bueno, esa oportunidad llegó a través de mi pasada experiencia laboral. En Michigan. Aquí mismo. Ah, bueno. Después de Michigan, tú viniste a ejercer aquí en Nueva Sí, York. después de Michigan, yo pasé a trabajar a un medio televisivo en el área de producción, Ok, aquí en Nueva York, Telemundo, si puedo decir el nombre. claro. Fue mi primer medio Tú ahí de estuviste en producción, televisión. detrás de cámara. Exactamente, sí. Ahí fue la oportunidad que me dieron allá, fue en ISA y fue excelente. Gente maravillosa con la que trabajé por 3 años. Y luego entonces se abrió una oportunidad para venir a trabajar aquí en Ok. Albany, en el Capitolio. Se iba a abrir el primer buró en español de un medio de habla hispana, ¿verdad? O sea, que tú eres la precursora de este departamento que estás ocupando. Antes de eso era la primera reportera de habla hispana aquí en el Capitolio que cubría la fuente de gobierno, Ok. política. Y luego también fui la primera dominicana hispana, por supuesto, en ocupar la posición Interesantísimo. de dirección de medios en Y es español. complicada la gobernadora. ¿Cómo es el día a día? ¿Ella te llama mucho? ¿Es receptiva con la No, propuesta que tú le haces? ¿Cómo es? no es complicada. Mira, es que no es, digamos, es un grupo de gente. El área de prensa es digamos, una oficina aparte, donde hay su director general y sus directores, su vocero y todo eso. Entonces, nosotros, el grupo, debatimos entre nosotros. ¿Cuántos Lo que es componen ese mejor. grupo, más o menos? Alrededor de 20 gente, más o menos, sí. Un departamento con una cantidad numerosa de personas Exacto, considerable. sí. Pero ponemos en la mesa lo que cada día, los planes que hay para la semana, como de costumbre, como se hace hasta en los mismos medios de comunicación, que se debaten cuáles son las informaciones que se tienen o los reportajes que se pueden hacer, las historias que vienen y todo eso. En base a lo que yo vea que influye más en los medios de comunicación o que pueda afectar más a la gente nuestra, que son minorías usualmente, digamos, programas de ayuda, todo eso, o becas, algún contenido de salud, áreas que donde nosotros tenemos necesidad, ¿no? Claro. Entonces se comparte con esos medios y se traduce también. Eso suena como un gran reto, pero hay otro reto que para nosotros debió ser más fuerte para ti. Fue el reto de enfrentarte a un cáncer. Y lo menciono porque incluso eso salió públicamente. Ya tú venías con una trayectoria destacada y cuando llega esa situación, me parece en el 2020, 2019, algo así. 2021. 2021. Sí. Entonces, eso se destacó. ¿Cómo fue ese proceso de enfrentar ese reto en medio de, digamos, ese afán que tú tenías por seguir creciendo profesionalmente, por destacarte? Háblanos un poquito de eso. Sí, cabe resaltar que la noticia me llegó el primer día de trabajo, de este trabajo. Cuando te enteraste del diagnóstico. Sí, el diagnóstico lo recibí el mismo día que empecé a trabajar aquí con la gobernación. Fue el mayor reto al que me enfrenté. Fue una decisión difícil, solamente tenía 29 años en ese entonces y una niña de 2 años, emocionalmente fue devastador. Pero gracias a Dios traté de mantenerlo lo más privado posible para evitar cargarme de energía y todo eso durante la primera parte del proceso. Okay. Porque sabes que cuando te diagnostican un cáncer es un diagnóstico que conlleva tiempo para tú saber cuáles van a ser los resultados. O sea, tú metiste a varias sesiones, imagino. Sí, entonces, lo primero que hice, pasé que el proceso de quimioterapia y luego entré a cirugía, luego otra vez cirugía reconstructiva, antes de la cirugía reconstructiva también el proceso de la radioterapia, o sea, ha sido alrededor de 2, 3 años. ¿Podemos saber qué tipo de cáncer trataste? Era un cáncer de seno, un cáncer de mama, Okay. Que me lo detectaron en diciembre del 2021, como te dije, tenía 29 años. ¿Cuál fue tu mayor apoyo en ese proceso tan difícil? Mi familia, Dios y mi familia, fueron el apoyo mayor que pude recibir. Crecí mucho espiritualmente porque yo creo que vivía muy deprisa, siempre muy estresada, siempre muy rápido. Los que me conocen saben que cuando yo quiero hacer un proyecto o tengo un plan, es perseverando, todo el tiempo enfocada en eso. Pero esto me enseñó a relajarme un poco más y a entender de que la vida es solamente un momento
y que aunque queramos forzar algunas cosas, es mejor dejar que todo fluya. Y así estoy viviendo desde entonces. Uno te mira y mira un ejemplo como periodista, y yo te lo he dicho y te lo manifiesto nuevamente, a nosotros nos identifica muchísimo tu historia, pero hay que preguntarte, entonces después de la gobernación, la gobernación de Nueva York, ¿hacia dónde apuntas? ¿Dónde te ves? ¿Qué quieres lograr? Bueno, yo creo que uno de mis planes a futuro sería educar. Me gustaría quizás ir a alguna universidad a educar a jóvenes que también tengan los mismos sueños que yo. Quisiera compartir eso un poquito más con la gente joven, ¿verdad? De los conocimientos que he adquirido a través de los años. Me gustaría mucho hacer algún tipo de aporte en la República Dominicana. ¿Te ves allá en Dominicana nuevamente? Sí, me veo de alguna manera, todavía no tengo definido cuál será, pero sí me veo porque creo que hay una necesidad. Hay una necesidad mucho en la juventud de tener buenas influencias y de decirle a la gente que sí se pueden lograr cosas, aún tú vengas de donde vengas, ¿verdad? Entonces yo creo que se necesita mucho eso, la mentoría, se necesita mucho el apoyo y se necesita mucho la voz, resaltar la voz de la mujer, de que hoy en día quizá estamos un poquito enfocados en otro camino, pero sabemos que si nos vamos en la buena dirección, las mujeres podemos conseguir cosas incalculables. ¿Tú le recomiendas a una mujer estudiar periodismo, formarse como comunicadora? Depende. Qué difícil. Sí, depende de cuáles sean sus sueños, si es realmente lo que le apasiona. A mí me apasionaba y entonces una gente que sea apasionada como yo le podría decir sí, estúdialo porque te va a ir bien. Pero si una gente, por ejemplo, que quiere hacer fortuna, yo no le diría que es la mejor opción o si es simplemente por una cuestión de momento, porque esto es muy sacrificado. Finalmente, ¿qué es eso que tú siempre has querido decir, pero que nunca se ha dado la oportunidad de hablar? Oh, wow. Es un poquito difícil. Yo creo mucho en el valor de la gente, que va más allá. ¿Tú crees que se le da poco valor al valor ahora? Sí, yo creo que estamos enfocados, digamos, más en cosas materiales, muchos casos, y nos hemos olvidado del valor de la gente, del ser humano, de los modales, de que una gente amigable es mejor que una gente muy conocedora de muchas cosas, pero que sea desagradable al hablar con las personas. Entonces yo creo mucho eso, en que hay que valorar al ser humano, en que hay que valorar el trato que le damos a la gente, en no creernos, no importa la posición que lleguemos en la vida, ¿verdad? Podemos estar alto hoy, mañana estar bajo, pero tenemos que siempre tener eso con nosotros. Tenemos un valor especial de ser humano que tenemos que darle a los demás, así mismo como nosotros, el que externamos nosotros hacia ellos. Romy, gracias por tu tiempo, gracias por tu ejemplo y gracias por ser un referente para los periodistas y para todos los comunicadores. No nos queda más que exhortarte un camino lleno de éxito y que sigas construyendo la bonita carrera que hasta ahora has hecho.